Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Francisco Castellanos, tutor del curso de métodos numéricos. En vista de su poca participación en los foros de cada uno de los grupos, he decidido hacer o realizar un video en el que trataré de explicar un poco cómo deben generar la matriz para poder realizar su aporte 1 y resolverlo por los métodos de eliminación gaussiana, Gauss-Jordan y los métodos iterativos. ¿Qué corresponde esto a la tarea 2 o trabajo colaborativo número 2? Entonces en este caso vamos a tener una matriz que va a ser igual a nuestros valores b sub i 1, 2, 3 y 4. Yo voy a trabajar con una matriz 4x4, ustedes tienen una 5x5. Entonces deben generarla de acuerdo a una formulita que les aparece en la guía y según su número de documento. En este caso, la formulita que yo voy a usar es esta de acá: a sub ij igual a 2i más j menos 3 menos c elevado a la menos 3, siempre que c sea igual a 6. Entonces ustedes su valor de c o k en este caso digamos que usan su número de documento. Entonces vamos a iniciar a generar nuestra matriz 4x4. En este caso vamos a usar la formulita y decimos entonces que para esta primera posición, donde este a sub ij me representa cada uno de las posiciones de acá. Esta tiene posición A11, 1 para i y 1 para j. Estos serán los valores de i y estos serán los valores de j. Si yo estoy por ejemplo acá, será mi posición A41, 4 para i y 1 para j. Entonces vamos a iniciar a generar nuestra matriz 4x4. Entonces para la primera igual decimos 2 por i, que será este señor de acá, más j, que será este señor de acá, pero como para estos de acá también el valor de j será 1, para poder arrastrar la fórmula entonces voy a fijar ese valor. ¿Cómo lo hago? Con F4. Ya me ha quedado que siempre usaré para esta columna ese mismo valor, menos c a la menos 3. Entonces para esto tengo que escribir potencia, ¿de qué número? ¿Quién es c? C es 6, este señor de acá, y como también siempre será el mismo, F4 y lo fijo. Punto y coma, y mi exponente que es menos 3. Entonces le doy enter y he generado mi valor para la posición A11. Arrastro la fórmula y genero mis valores para las posiciones A21, A31 y A41. Y ahora voy a hacer el mismo proceso con las columnas del 2 al 4. Entonces acá voy a decir igual, según mi fórmula, 2 por i, que es este de acá, más j, que es este de acá, y lo fijo, como ya les expliqué anteriormente, menos la potencia de quién, de c, que es este valor de acá, que también lo voy a fijar, punto y coma, y mi exponente que es menos 3. Y de esta forma voy a generar los valores de mi segunda columna. Arrastro y ya los he obtenido. Ahora para la columna 3 igual, nuevamente 2 por i, ¿quién va a ser i? Este señor de acá, más j, que es este señor y que lo debo fijar, menos la potencia, que en este caso de c, que es 6, y lo fijo, punto y coma, mi exponente menos 3. Y de esta forma he generado los valores para la columna 3. Finalmente para la columna 4 igual 2 por i más j, que lo debo fijar, menos potencia de mi número c, que es 6, lo fijo, y mi exponente. Y de esta forma he generado entonces mi matriz 4x4, donde los valores de b van a ser 1, 2, 3, 4. Ya teniendo mi matriz, entonces puedo iniciar a resolverla por los diferentes métodos. En este caso por eliminación de Gauss o por Gauss-Jordan. Voy a hacer acá en este video una parte inicial que sirve tanto para eliminación de Gauss como para Gauss-Jordan. Y luego les compartiré en el foro o el documento Excel donde está por el método de Gauss-Jordan todo el ejemplo resuelto. Entonces para esto vamos a iniciar
lo primero que debemos hacer es convertir el numerito que esté acá en 1. Pero para esto, entonces voy a buscar un valor pivot. ¿Quién va a ser ese valor pivot? Entonces busco en la primera columna cuál de los números tiene mayor valor absoluto. En este caso, mayor valor absoluto es este de acá. Lo que significa que debo cambiar mi fila 4 con mi fila 1. Las voy a intercambiar. Entonces ahora mi fila 1 va a ser la fila 4. Entonces igual cojo el primer número y arrastro mi fórmula. De esta forma he pasado la fila 4 a ser la fila 1. Ahora voy a pasar ahora voy a pasar la fila 2, que es esta de acá, e igualmente voy a arrastrar mi fila 2. Ahora voy a pasar la fila 3, que es esta de acá. Si se dan cuenta, el Excel nos facilita muchísimo trabajo y basta con colocar en el primero, arrastrar, y él me va a pasar el resto. Y mi fila 4 va a ser la fila que tenía como 1 acá. ¿Por qué? Porque las he intercambiado con la fila 4. Fila 1 y fila 4 las he intercambiado. ¿Listos? Entonces esa es como mi primera parte. Luego de que ya tengo este valor acá, que es el de mayor valor absoluto, lo voy a convertir a 1. ¿Cómo lo convierto en 1? Entonces para esto voy a dividir toda esta fila en el valor de este señor. ¿Por qué? Porque él dividido en sí mismo nos va a dar 1. Entonces igual este señor dividido en el mismo. Pero como debo dividir toda la fila en el mismo, entonces voy a fijar la parte del divisor o el denominador de esa fracción. ¿Cómo lo voy a fijar? Como les había dicho inicialmente, F4. Enter, y entonces ahora voy a arrastrar e inmediatamente toda mi fila ha sido dividida en este valor. Como ya tengo acá 1, ahora el paso a seguir es volver los valores que están por debajo de este 1 en ceros. ¿Cómo lo hago? Entonces para esto voy a decir igual, voy a tomar mi primer valor y le voy, la fila más bien, en la cual voy a estar trabajando, que es la fila 2, y le voy a restar ese mismo valor que multiplica a toda la fila, pero como siempre va a ser ese mismo valor para toda la fila, es decir, como una constante, entonces lo voy a fijar y multiplicado por esta fila de acá. Enter, y he obtenido el 0. Y ahora arrastro. ¿Para qué? Para que en esta renglón 2 o fila 2, vamos a dejarlo en renglón, ¿cómo lo obtuve nuevamente o cómo lo he generado? Entonces mi renglón 2 más menos este valor de acá, 4,99, multiplicado por la fila 1 que tengo acá. Y hago ahora el mismo proceso para convertir esta siguiente en 0. Entonces voy a darle igual a este señor menos este señor como constante, entonces como F4 multiplicado con este de acá. He obtenido mi 0 y arrastro la formulita, ya que lo que haga en una posición debo hacerlo en toda la fila. Finalmente lo hago para la fila 4, entonces igual este señor menos este señor, que lo voy a fijar, multiplicado por este de acá. Enter, y arrastro mi fórmula. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya tengo, digamos que mi primera columna lista, el valor 1 y los demás que son ceros. Ahora lo voy a hacer para convertir esta posición de acá, la voy a convertir a 1. Entonces con estas tres voy a hacer lo mismo que hice inicialmente para este de acá. Voy a buscar cuál tiene mayor valor absoluto. En este caso me doy cuenta que es este de acá, por lo cual debo intercambiar el renglón 2, que es este, con el renglón 4. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Igual paso mi renglón 1, como les digo, con pasar el primero, arrastro y ya he pasado todo mi renglón. Ahora como renglón 2 me va a quedar el que tenía de renglón 4 y lo arrastro.
listos. Ahora voy a pasar mi renglón 3, entonces igual este de acá, que es mi renglón 3, y arrastro. Y finalmente, como renglón 4, me va a quedar el que era el renglón 2, ya que los había intercambiado. Listos. Ahora ya tengo una matriz acomodada a mi gusto para poder trabajar. Entonces la estrategia, ¿dónde está? En buscar esos pivots. ¿Cómo los busco? Como ya les dije, para cada columna, de acuerdo a la posición que vaya a trabajar, busco el valor absoluto de esa posición y los valores que están por debajo, y es el que voy a dejar ahí. Entonces ahora mi paso a seguir es convertir a este señor o a esta posición en 1. Para esto divido toda esta fila en este señor. Entonces nuevamente paso mi fila 1, que ya lo sabemos cómo se hace, y arrastro. Y ahora mi fila 2 la voy a dividir a toda en este señor de acá. Entonces lo fijo con F4 y Enter. Este obviamente no me va a cambiar. Arrastro y he obtenido el valor de 1 acá. Ahora como ya tengo este 1, estos dos valores los debo convertir a 0. ¿Cómo lo voy a hacer? Como les expliqué para estos mismos de acá. Ojo que deben tener cuidado con qué valores son los que se colocan. Observen, voy a decir igual. Entonces voy a decir en este caso mi fila 3, que es esta, menos, ¿qué valor voy a usar? Entonces este de acá, ¿cierto? Que lo voy a fijar y lo voy a multiplicar por toda mi fila que estoy usando, que en este caso es esta de acá, ¿cierto? ¿Por qué coloco este valor y no esto? Porque tengo que hacerlo para la primera posición, es decir, para la primera columna. Enter y sigue siendo 0. Arrastro y creo que he cometido un error. Vamos a devolvernos. Vamos a borrar esto y lo haremos de nuevo. Si se dan cuenta, hay que tener cuidado con esa parte. Igual, entonces, como les decía, vamos con la tercera fila. Entonces es este señor menos este señor de acá. Este señor de acá, que lo voy a fijar multiplicado, y es esta fila la que debo usar, porque acá es donde tengo el 1. Entonces ahorita había colocado esta misma y pues ahí estuvo el error, porque voy a usar es esta donde ya he obtenido mi 1, ¿cierto? Entonces le doy Enter y arrastro. Entonces si se dan cuenta, ahora sí he obtenido 0 acá. No interesa que haya obtenido también 0. Ahora para la última, entonces también voy a decir igual a esta de acá menos este señor, que lo voy a fijar multiplicado por esta fila de acá. ¿Por qué esta de acá? Porque acá es donde tengo el 1 en esta columna. Enter y arrastro. Entonces ya he obtenido mi matriz nuevamente, y ya tengo 1 acá, el resto ceros, 1 acá y el resto ceros. Como les dije inicialmente, en el Excel que les voy a adjuntar está la solución completa de este ejercicio por el método de Gauss-Jordan. No lo continúo acá por cuestiones de tiempo para adjuntar el video. Aquí no se asusten por este 0, lo único que deben hacer es intercambiar las filas 3 y 4 como les había hecho inicialmente. Entonces muchas gracias y espero que pueda ser de su ayuda.